Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este taller muy especial de 3 sesiones. Este primer domingo, el próximo y el de más arriba también, donde vamos a hablar sobre básicamente energías espirituales. En el taller de hoy vamos a hablar de un concepto muy conocido, pero en el cual vamos a profundizar, que es el Ain Hara, el mal de ojo. Vamos a ver cómo funciona, vamos a analizar y estudiar qué lo provoca y cómo defendernos de estas energías. En el próximo taller vamos a hablar de entidades espirituales negativas. Y en el último vamos a hablar de los ángeles, su efecto y su impacto sobre nosotros. Creo que todos estamos de acuerdo, tenemos experiencia, y creo que más este año del coronavirus, cuando estábamos más atentos, cuando estábamos quizás confinados por muchos meses, y teniendo la oportunidad de activar nuestros talentos o capacidades sensoriales. Y pudimos entender de que habían unas energías especiales que estábamos percibiendo este año que quizás otros años no percibíamos. Quizás ustedes tienen experiencias y me gustaría también en algún momento que las compartieran con nosotros, experiencias con energías espirituales o experiencias con el concepto de lo que hoy vamos a hablar, que es el mal de ojo, que es un concepto, por supuesto, que la religión, el Humash mismo, la Torá mismo, vamos a ver ahora, lo plantea, pero obviamente también está iluminado este concepto en la Kabbalah y en el misticismo judío. Vamos a ver, y quiero escuchar también por parte de ustedes, quizás en forma privada o quizás en el tiempo en el cual vamos a permitir preguntas, pero primero estamos de acuerdo que las energías existen. Todos nosotros podemos percibir una energía especial cuando entramos, por ejemplo, a una habitación. Llegamos a una habitación y quizás si en la habitación no hay nadie hablando, pero hay una energía positiva, eso nos levanta, eso nos inspira. Sentimos que hay una energía positiva, pero puede ocurrir que entramos a un cuarto donde la circunstancia es una circunstancia negativa y también eso lo percibimos, porque nosotros tenemos la capacidad de percibir energías. Eso es una realidad para la cual yo creo que están todos de acuerdo. Las energías nos afectan. Nosotros estamos siempre alrededor de energías positivas o energías negativas. La pregunta es, ¿cuándo nos afectan esas energías? Y si a pesar de que esas energías existen y pueden ser altamente negativas, ¿cómo podemos hacer nosotros para protegernos de esas energías? Antes de entrar de lleno en la temática que hoy nos convoca, quiero que entendamos que espiritualmente, según la Kabbalah, porque este es un taller de espiritualidad, y la espiritualidad se explica de la mejor manera en la Kabbalah de nuestro judaísmo. En la Kabbalah se explica que hay 2 dimensiones. Hay una dimensión, vamos a llamarla una dimensión de luz, y hay una dimensión que es lo que se llama el otro lado, una dimensión de oscuridad. La dimensión de luz se llama en la Kabbalah la Kedushá. La Kedushá
se traduce normalmente como la santidad. De esta dimensión surge todo lo positivo. La fe, el agradecimiento, el reconocimiento, la humildad, todo lo bueno, emociones positivas, frecuencias emocionales de alto rango, provienen de lo que se llama en la Kabbalah, de la Kedusha. Pero la Kedusha, como Hashem diseñó su mundo, tiene lo que se llama una antítesis. Esa antítesis a la Kedusha es lo que se llama y se denomina en arameo la Sitra Ahara. Después, ustedes quieren saber cómo se escribe, me preguntan. Pero Sitra Ahara, que se traduce normalmente como the other side, el otro lado. ¿El otro lado de qué? El otro lado de la Kedusha. Entonces, en la creación divina, pero estamos hablando en la dimensión espiritual, está lo que surge de la Kedusha, de la santidad, y lo que surge de la Sitra Ahara, del lado opuesto, del other side de la Kedusha. Y de la misma manera, hay gente que se alimenta de la Kedusha y hay gente que se alimenta de la Sitra Ahara. Lamentablemente, en este mundo en el cual nos encontramos, el egoísmo, que es la epítome, es la cúspide, es la energía más negativa de todas, es la que surge principalmente de la Sitra Ahara, del lado negativo, y sabemos que el mundo es un mundo lleno de egoísmo, lamentablemente. Y vamos a ver cómo el egoísmo cumple un rol protagónico cuando hablamos del Ain Hara, del mal del ojo. Entonces, todos estamos de acuerdo que existen energías y entidades negativas. Todos estamos de acuerdo de que a veces lo sentimos y sabemos que no nos corresponden, que no son energías nuestras, sino que llegaron desde otro lugar. No nos pertenecen, pero de alguna manera nos afectan. De alguna manera estamos como si fuera abiertos, desprotegidos, y nos entran esas energías negativas. Algo muy importante, y ya entrando al concepto del mal de ojo, al Ain Hara, es muy importante que sepamos. El ojo no es el que daña. El ojo es un conductor de una emoción negativa que está adentro del corazón, o puede ser también de la mente de la persona que está enviándonos a nosotros esa energía negativa. Pero para aclarar, se llama Ain Hara, se llama mal de ojo, porque el ojo es el conductor, pero el ojo en realidad es un detalle. Aquí, por detrás de la escena que es el ojo, hay una emoción negativa muy profunda por parte de la persona que envía ese Ain Hara, ese mal de ojo. Vamos a analizar a continuación por qué esa persona nos envía un mal de ojo, nos envía esa energía negativa. Pero aclaremos, el problema no está en el ojo, sino que el ojo es un conductor, es un medio, un intermediario. Aquí estamos hablando de algo mucho más profundo. Estamos hablando de energías negativas. Las energías negativas, que como vamos a ver, pueden llegar a partir de entidades espirituales que existen, a pesar de que no las veamos. A veces las podemos percibir. Vamos a entrar en esto la semana que viene, en un curso muy, pero muy interesante también. Pero también esas energías negativas pueden llegar a partir de personas. Y el ojo es el intermediario de esa negatividad. A continuación,
vamos a ver cómo en la Torá, en diferentes episodios de la Torá, en diferentes fuentes, se habla del Ain Hara, para que podamos entender que este concepto no es un concepto místico del New Age o del budismo o de otras religiones. No, es un concepto que el judaísmo lo maneja y lo presenta de una manera muy explícita. Tampoco hay que ir a la Kabbalah para ver este concepto. Un buen judío en la mañana, todas las mañanas, cuando se levanta y dice Modeaní, luego se lava las manos y luego va a hacer Birkot Shahar, va a hacer las bendiciones matutinas. Y enseguida en las bendiciones matutinas, uno de los extractos, uno de los conceptos por el cual el Yehudí se levanta y pide es que el Ain Hara no gobierne sobre cada uno de nosotros. Es decir, que lo que hacemos en el principio cuando nos levantamos es pedir que el Ain Hara no nos afecte. Ya está en el Sidur. Ustedes pueden abrir el Sidur y verlo en las bendiciones matutinas. Que no nos gobierne el Ain Hara como algo fundamental, como algo primordial. No solamente esto, la perashá de la semana pasada fue la perashá de Bereshit. Y hablamos en Bereshit de la creación del universo y en particular de las cosas que fueron creadas en cada día de la creación. Y llegamos al quinto día. Y en el quinto día fueron creados en principio los peces y las aves. ¿Y qué dicen los sabios, los comentaristas? Que los peces, por estar debajo de las aguas, por estar en una dimensión de estar como si fuera low profile, estar por debajo de la escena, en un recato muy especial, entonces para los peces no hay dominio del Ain Hara. Los peces, vamos a analizar, dice así Rashi, el comentarista más famoso de la Torá, los peces tienen bendiciones muy grandes. ¿Por qué los peces gozan de bendiciones muy grandes? Entre ellas, que se multiplican de una manera imponente y que encuentran su parnasá, su sustento está en el camino, mientras nadan, no tienen que trabajar. Estas dos bendiciones de multiplicarse de manera abundante y de tener su parnasá sin complicaciones, dicen los jajamim, ¿viene por qué? Porque ellos no sufren el flagelo del Ain Hara. Ellos están por debajo del agua, es decir, están humildes, no aparecen como diciendo, aquí estoy yo, estoy aquí presente, miren mi ego o mi falta de autoestima. Entonces ellos tienen todas las bendiciones, bendiciones de abundancia. Y así dicen los comentaristas, el Ain Hara no afecta a los peces. Y qué interesante, los peces se mantienen siempre con los ojos abiertos. También en representación de ese ojo, que es el ojo divino de Hashem, que los protege y que nunca duerme y que siempre está pendiente de las necesidades de los peces. Los peces representan el antídoto contra el Ain Hara, el antídoto contra el mal de ojo. Esto lo vamos a ver a continuación. Pero ahora lo que quiero hacer es presentarles diferentes fuentes en la Torá donde se habla de este concepto, del Ain Hara, que es un concepto judío. Hablamos entonces de las bendiciones matutinas cuando pedimos que Hashem que no nos den Ain Hara y que Hashem nos proteja. Y hablamos de los peces en Maaseh Bereshit, en el principio de la Torá. Luego, más adelante, hablamos de Jacob. ¿Ustedes se imaginan? Jacob también estaba preocupado por el Ain Hara.
cuando manda a sus 12 hijos a Egipto, porque hay hambre en la tierra de Canaán, en la posterior tierra de Israel, él le dice a sus 12 hijos, cuando ustedes lleguen a Egipto, por favor, no entren los 12 juntos por el mismo portón. Y dice la Torá, lama titraú. ¿Qué significa lama titraú? Significa por qué ustedes se van a dañar a ustedes mismos. Y explican los comentaristas por qué ustedes se van a dañar con el mal de ojo. Cuando los egipcios van a ver a 12 muchachos guapos, a 12 muchachos con fuerza, con vigor, con energía, con unión, entonces pueden ustedes ser afectados por el Ain Hara. Entonces le pidió Jacob a sus 12 hijos, por favor, cada uno entre separado, no estén juntos. No expresen su fuerza, su amistad, su conexión, cada uno por una puerta diferente. Vemos que Jacob también estaba preocupado por el Ain Hara que podía afectar a sus hijos. Luego dice el Talmud, ya ahora estamos hablando de leyes. El Talmud viene y dice lo siguiente: cuando tu compañero tiene una buena cosecha en su campo, no te pongas en la frontera de esa cosecha, de ese campo, mirando sus frutos. Responde la Guemará, responde el Talmud, porque si tú estás mirando y viendo qué lindos que son los frutos, entonces puedes dañarle los frutos a tu compañero. ¿Qué vemos? Que una energía que pasa a través de los ojos puede lastimar bastante, puede dañar toda una cosecha de todo un campo de nuestro compañero. Así también lo trae la Guemará. Por otro lado, hay una Guemará famosa. No quiero que se asusten y no quiero hacer de este taller un taller un poco oscuro, pero es una Guemará conocida. Dice que un rabino que tenía esa capacidad de hablar con las personas que ya no estaban en un cuerpo, con almas que habían fallecido, y llegó a un cementerio y habló con una de las almas, y esa alma le comentó lo siguiente, así dice el Talmud, que el 99% de las personas que habían fallecido en ese cementerio en particular habían muerto por el Ain Hara. Todo esto tenemos que explicarlo profundamente. Pero lo que estamos viendo es que en la Torá, en la Guemará, en el Humash, se habla mucho de este concepto del Ain Hara, del mal de ojo. Es decir, es un concepto real, un concepto que existe. Y para traer la última fuente de la Torá, todos conocemos la perashá de Balak. Cuando Balak quiere destruir al pueblo de Israel y contrata los servicios de Bilam el malvado, que tenía solamente un ojo, pero ese ojo era un ojo que llevaba una energía negativa de Ain Hara muy poderosa. Y él maldecía a través de su mirada, a través de un Ain Hara muy poderoso. Esto también es una fuente de la Torá. Vamos a ver que la historia, gracias a Dios, termina en una gran bendición y no en una maldición a través de ese Ain Hara muy poderoso de Bilam. Y vamos a aprender nosotros cómo también lograr en nuestra vida, cuando aparezcan esas circunstancias o esas personas que están en la dimensión de Bilam, que no nos quieren o que quieren de nosotros todo lo contrario, quieren afectarnos negativamente con emociones negativas, vamos a ver qué hizo el pueblo de Israel en esa oportunidad para protegerse de esa negatividad, en ese caso, la negatividad de Bilam. Yo les traje algunas fuentes. Podríamos estar 5 o 6 horas mostrando fuentes de la Torá en referencia a este concepto del Ain Hara.
Pero estas son algunas de las fuentes para mostrar que en la Torá este concepto es un concepto real, que existe. Ahora quiero compartir con ustedes, antes de entrar en profundidad, para analizar profundamente qué significa la Ain Hará, cómo se da y cómo protegernos, algunas historias muy interesantes, muy cortitas. La primera historia es una historia de un amigo mío. Un amigo mío dice, mira, yo me estoy sintiendo mal, lo que siento es algo muy extraño. Porque cuando una persona tiene Ain Hará, es un sentimiento como en el pecho de angustia. Es un sentimiento de que uno no es realmente quien uno venía siendo. Es como que se bloquea un poquito la mente, se bloquea el corazón, pero particularmente es un sentimiento como si fuera de amargura, de angustia que se siente en el pecho. Entonces vino este amigo y me dijo, mira, siento esto. Y enseguida lo identifiqué como un posible Ain Hará. Le pregunté a continuación, dime una cosa, ¿tú colocaste en las redes sociales alguna foto de tu familia? Y me dice, sí, justamente hace unos días. ¿Tú cómo sabías eso? Le digo, mira, muchas veces, y está pasando mucho en estos últimos años, a partir de la aparición de las redes sociales, una persona coloca una foto de su familia en Facebook o en Instagram y la persona muestra a su familia, parece en una portada de una revista de Hollywood. Están todos felices, están todos maquillados, están todos producidos, están todos felices. ¿Cuántas personas ven en las redes sociales esa foto? Es posible que esa foto ya está en la web. Y no solamente 10 personas vieron esa foto, no solo 100 personas, no 1000 personas, quizás 10.000 personas vieron esa foto. ¿Y cuántas personas que vieron esa foto tienen esa familia que tú tienes? Hay personas que tienen problemas familiares, hay problemas que no tienen el matrimonio que tú expresas en esa foto, hay personas que, Dios no lo permita, no tienen hijos y tienen muchas dificultades. Y tú estás expresando algo que obviamente nadie lo hace a propósito y nadie lo hace de una manera negativa, como para afectar a otras personas que están sufriendo. Pero la dinámica en la cual existimos, el plan divino con el cual Hashem hizo este mundo, es que si nosotros expresamos una bendición que tendríamos que guardar para nosotros mismos y la ponemos en una red social, como es Facebook, por ejemplo, y 10.000 personas lo ven, no podemos pretender de que todas las personas que van a ver esa foto van a estar felices, porque esa energía llega a destinos donde hay energías muy negativas por situaciones y por circunstancias que se están viviendo muy negativas. Cada persona y cada familia tiene su desafío. Entonces, naturalmente, la respuesta de una de esas 10.000 personas que vieron tu foto puede ser una respuesta negativa. Y más si te conoce. Entonces, la expresión de una emoción negativa o incluso un pensamiento negativo es un boomerang. Vuelve hacia nosotros. Yo quiero decirles algo. Esto es una experiencia no solamente de mi amigo, que Baruch Hashem me dijo, es eso. Le di un antídoto, un remedio que voy a compartir con ustedes hoy también. Vamos a compartir segulot, vamos a compartir remedios para cuando uno siente Ain Hará. Y lo hice con mi amigo y Baruch Hashem, a las pocas horas se le fue esa angustia. Pero hay que entender de que muchas veces nosotros somos los causantes de la envidia, el ego y la negatividad de otras personas que nos van a mandar esa negatividad
porque quizás nos conocen y quizás se preguntan por qué él expresa esa felicidad con su familia y yo no puedo tener esa felicidad con mi familia. A mí me pasa muchas veces como si fuera algo que noto, yo soy muy sensible y lo percibo, pero cuando yo pongo un artículo en Facebook, si me van a preguntar a mí, yo tengo muchas redes sociales. Tengo miles y miles de personas en las redes sociales, entre Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, YouTube, pero de ninguna manera voy a colocar fotos o instancias familiares. No coloco fotos de mis hijos, fotos de mi esposa, no. Yo coloco situaciones, entre comillas, de negocios, situaciones para difundir buenas enseñanzas, pero no temas particulares familiares. Y a pesar de eso, a pesar de que coloco shiurim, a pesar de que trato de colocar buenos mensajes, cuando uno, en mi caso, coloco un artículo, enseguida ya siento una energía diferente. Una vez me dijo un rabino cabalista de Jerusalén, me dijo, prueba estar 2 semanas sin colocar un artículo, sin subir una foto a Facebook, sin subir una foto a Instagram. Y me cuentas cómo te sentiste esas 2 semanas. Haz lo que me dijo a mí, un ayuno de redes sociales. Un ayuno de redes sociales. Y haz como si fuera un diario. Y compara esas 2 semanas cuando no subiste ningún artículo. Y estoy hablando de artículos de Torah o videos de YouTube con enseñanzas y con shiurim. Nada personal, nada familiar. Y de todas maneras, cuando uno hace ese ayuno de redes sociales, uno se siente realmente limpio. Es como que las energías negativas de otras personas que no están tan a gusto con el éxito de uno, no pueden llegar, porque uno no las provoca. Uno no está abierto a esa negatividad. Otro caso muy fuerte. Hay personas que tienen un ojo muy fuerte y manejan este concepto y esta energía del Ain Hara y lo saben ellos mismos también. Conocimos una persona que cuando teníamos uno de nuestros babies, estaba chiquito, chiquita, menos de 1 año, esta persona se acercó y nos dijo, ¿este es tu baby? Sí, ok, no lo quiero ver. Nosotros nos asustamos, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo quieres ver? Dice, porque yo no quiero darle Ain Hara. Hay personas que saben que tienen esa capacidad de, con sus emociones o con un ojo muy fuerte, afectarnos de una manera un poquito difícil. Qué bueno que esa persona lo sabía o lo sabe y puede prevenirnos a nosotros. A veces hay personas que publican en Instagram. ¿Para qué surge Instagram? La gente está pasándola bien quizás en Francia, está al lado de la Torre Eiffel y se sacan una foto con la Torre Eiffel. ¿Y quién recibe esa foto? Esa foto la recibe una persona que quizás está confinado en Panamá y está sufriendo. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de mostrar que yo estoy libre o estoy pasándola bien y otros quizás no la están pasando de la mejor manera? Por eso vamos a ver que una de las protecciones fundamentales para que no lleguen energías negativas a nosotros tiene que ver con la humildad. Porque en definitiva, cuando una persona está, vamos a decir, disfrutando de un paseo en Francia y está sacándose una foto y la está publicando en las redes sociales, ¿para qué lo está haciendo? Seamos sinceros. Si antes no existían las redes sociales, existían los álbumes de fotos. El álbum de fotos, ¿para quién era? Para nosotros, para nuestras familias.
Mi madre tiene, no sé, 10, 15 álbumes de fotos. El álbum es para uno y si viene un invitado a tu casa, se lo muestras. Pero la kavaná, la intención es que uno quiere atesorar. Uno quiere guardar esos momentos para uno. Pero Instagram o las redes sociales no son medios para uno. Porque lo que es para ti es el momento feliz que tú estás pasando en Francia o en República Dominicana. Lo que tú estás haciendo cuando publicas algo, hay que ser sinceros. Es para que los demás vean que yo estoy en ese lugar y que yo estoy disfrutando. Entonces, automáticamente la intención es otra. La intención es hacerle saber al mundo que yo no tengo mucha autoestima. Y perdón, todo esto lo hacemos todos. Todos pecamos con esa falta de autoestima, de no querer solamente atesorar esos momentos tan preciados y tan especiales para nosotros mismos. Cuando publicamos algo y la intención es mostrar nuestra felicidad, quiere decir que nuestra felicidad no es completa. Cuando nosotros mostramos algo que tiene que ver con nuestra felicidad, quiere decir que nuestra felicidad no es completa. Y cuando la necesidad es mostrarle al otro, lamentablemente estamos operando a partir de nuestro ego o a partir de nuestra falta de autoestima y automáticamente estamos provocando que los demás despierten un ego también. Porque esto es lo que se llama midá keneged midá, una energía equiparada, comparada a otra energía. Nosotros tenemos que saber, esto lo explica hoy en día lo que se llama la ley de la atracción. El judaísmo y la Kabbalah hablan de la ley de la atracción hace miles de años. Cuando una persona, su actitud está basada en un bajo autoestima o en un ego que van de la mano, entonces lo que va a provocar es una baja autoestima en la persona que va a ser el receptor, por ejemplo, de esa foto, y va a provocar una energía negativa que va a volver hacia nosotros. Por eso dicen nuestros sabios que uno de los antídotos, vamos a hablarlo a continuación, es la humildad. Pero el gran problema del Ain Hara es el siguiente. Cuando de repente aparezco yo en la sinagoga, un rabino de Betel, aparezco con un Mercedes-Benz en el parking principal de la sinagoga, enfrente a la puerta principal. ¿Qué va a pasar en ese caso? Todos los miembros de la sinagoga van a preguntar, ¿y este carro de quién es? ¡Qué lindo carro! ¡Wow! Y el seguridad va a responder, bueno, este carro es del rabino Benayón. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Toda esa gente que va a ver este carro y va a hacer la pregunta, vamos a decir que son 100 personas que se enteraron que me compré un Mercedes-Benz. Entonces, los 100 se van a preguntar, ¿el rabino tiene la capacidad para comprarse ese carro? Esa energía, esa pregunta, esa duda, esa negatividad en masa puede venir de una persona y afectar también, pero a veces es más, viene de muchos ojos, de muchas emociones negativas. Se van al cielo, se van hacia arriba. ¿Y qué es lo que provocan? Que arriba, en los planos espirituales, hay entidades que son los ángeles. Pero hay ángeles, según el misticismo judío, que son ángeles acusadores, los Mekatregrim. Los ángeles acusadores que ahora se preguntan si el rabino merece realmente y tiene los méritos para ese carro. En realidad, hubo un despertar desde este plano inferior, una negatividad que surgió, una duda, una emoción negativa que fue hacia los planos espirituales, y desde los planos espirituales, los acusadores se preguntan,
cuando se preguntan arriba en los planos espirituales, este tipo de preguntas, se genera una dinámica espiritual. Hay dos maneras con las cuales Hashem se conecta con su creación. Son dos energías. Hay una energía que se llama Midat Arrahamim, una energía de misericordia, y hay una energía que se llama Midat Adin, una energía de justicia o de rectitud extrema, de justicia extrema. Entonces, ¿qué es lo que se despierta en los planos espirituales ante la pregunta del pueblo? Midat Adin, una energía de rigurosidad. Abriendo un paréntesis, cuando Hashem creó el mundo, lo iba a crear con este atributo de justicia extrema. Es decir, ¿qué significa justicia extrema? Alguien se porta mal, le cae un rayo. Alguien se porta bien, le llega un tesoro. Eso es Midat Adin. Pero Hashem dijo, en realidad, el mundo no iba a poder aguantar vivir según la dinámica de Midat Adin, con la rigurosidad extrema. Entonces Hashem dice, Shitef Midat Rahamim. Hashem puso la dimensión de misericordia y vivimos a partir de misericordia, no a partir de rigurosidad. Pero cuando una persona tiene una actitud que supera sus parámetros personales, entonces provoca en el pueblo, provoca en otras personas esa pregunta, esa duda, esa conmoción, ese estremecimiento, esas emociones negativas, y esas emociones negativas ascienden a los cielos, y en los cielos los acusadores provocan Midat Adin, provocan que venga una rigurosidad por sobre la persona que sobresalió demasiado en un aspecto que era más allá de su capacidad, haciendo cosas que no son acorde a su vida. Entonces el problema, uno va a decir, yo sufro del Ain Hará o yo siento el Ain Hará y la culpa la tienen otras personas. Hay que ser muy claros. El Ain Hará, el mal de ojo, lo provoca uno mismo. Pueden haber 10.000 ojos arriba de la persona, pero si la persona está protegido, nada lo va a dañar, porque puede ocurrir también que hayan acusaciones desde el plano material, desde este plano de la existencia, pero no le va a pasar nada a la persona, porque también, como dijimos sobre esa señora que dijo que ella tiene Ain Hará naturalmente, hay personas que dan Ain Hará naturalmente. Pero como dije, pueden haber 10.000 ojos arriba de la persona y la persona no necesariamente va a ser afectado por el Ain Hará. Pero volviendo al tema anterior, el Ain Hará, cuando se da, es provocado principalmente por uno mismo, por una actitud que no es acorde al nivel de uno. Uno es el que provoca a través de querer ser más de lo que es, o aparecer en las noticias, o expresarse de una manera tal que provoca esa negatividad, ese ego en otros, esa envidia en otros, que va a terminar afectándolo a uno. Pero que la persona no se confunda. Si uno recibe Ain Hará, uno tiene que preguntarse lo siguiente. Porque es muy sencillo decir, me están atacando emociones negativas que vienen desde mi exterior y yo no tengo nada que hacer al respecto. Eso es, lamentablemente, ser víctima de las circunstancias. Y el judaísmo nos dice, tú tienes libre albedrío. Tú nunca sos víctima de las circunstancias. Tú tienes la capacidad de trascender las circunstancias. Tú eres el que cambia tu realidad.
Y si llegó una energía negativa, si sientes esa angustia, si no te está yendo bien, piensas que no puedes avanzar en los proyectos que estás teniendo, o tienes algún problema que no entiendes con tu pareja, o hay otro problema que piensas que es por una energía negativa que viene del exterior, no hay que poner el énfasis en la energía negativa. Hay que poner el énfasis en la conducta personal que uno está teniendo para con uno mismo y para con su alrededor. Nuestros sabios nos dicen, cuando uno siente, hay un concepto muy interesante en relación a los sueños. Cuando una persona sueña una pesadilla, así lo trae el Talmud, y la persona se levanta, Dios no lo permita, soñó con algo terrible. Cada uno pondrá el ejemplo. Pero algo terrible. Se levanta la persona con el corazón que es como una campana. Y la persona se levanta hasta llorando. ¿Qué es lo que piensa la persona en ese momento? Hasbe Shalom, Dios no lo permita, algo malo va a pasar. Entonces, la reacción de la persona es negativa ante la negatividad del sueño. Y eso es lo que quiere el Yetzer Hará. Eso es lo que quiere la energía negativa. Que reaccionemos en forma negativa ante el sueño negativo. Pero viene la Gemara y viene la Kabbalah y nos dicen lo siguiente. El sueño llegó en forma negativa para que te des cuenta que en tu corazón hay algo negativo. Es decir, ¿quién, dice la Gemara y la Kabbalah, tiene sueños negativos y pesadillas? Aquel que está estresado, aquel que tiene ansiedad, aquel que tiene pensamientos negativos, aquel que tiene depresión. Porque al tener esa negatividad, la Neshama en la noche no puede ascender a los niveles espirituales que tiene que ascender. Y de alguna manera, dice la Kabbalah, la Neshama se queda en el medio. Y ya que se queda en el medio, entonces el Satán, el Yetzer Hará, pero a nivel cósmico, se burla de la persona con sueños negativos. Y cuando la persona se levanta, dice, lo peor va a ocurrir, porque lo vi en mi sueño. Y viene la Kabbalah y nos dice, ¿soñaste pesadillas? Quiere decir que tu Neshama no está ascendiendo a los sitiales espirituales correspondientes. ¿Por qué? Porque tienes ansiedad, porque tienes preocupaciones, porque tienes estrés. ¿Qué tienes que hacer? ¿Preocuparte más? ¿Esa es la interpretación que le tienes que hacer a un sueño negativo? No. Tienes que trabajar tu preocupación, tienes que trabajar tu ansiedad, tienes que trabajar la negatividad que está en tu corazón, porque eso es lo que está provocando los sueños negativos. No los sueños negativos son para interpretar que el mundo se está acabando o que algo malo va a ocurrir, sino lo negativo viene como una alarma. Lo negativo viene para decirnos a nosotros, Señor, señora, hay algo que usted tiene que reparar, hay algo que usted tiene que arreglar. En el caso de que uno tenga un sueño que es una pesadilla y uno piense que es algo negativo que va a ocurrir, nuestros sabios dicen, repara tu estado emocional y automáticamente tu Neshama va a tener la oportunidad de llegar a los sitiales espirituales correspondientes y vas a tener un buen sueño. Y el Yetzer Hará no se va a meter. Aquí pasa lo mismo. Si una persona sufre por emociones negativas, no tiene que salir desesperado diciendo me están atacando, me están atacando. Lo que tiene que hacer la persona es preguntarse a sí mismo, ¿por qué estoy abierto a recibir esa negatividad emocional de los demás? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué el ego de los demás, por qué la envidia de los demás me está atacando? ¿Será porque lo estoy provocando con mi propio ego, con mi propia envidia, por mi propia falta de autoestima? Al tratar de sobresalir y demostrarle a todo el mundo que yo soy algo que en realidad sé que no lo soy. El Ain Hara lo que provoca
es que nos demos cuenta que nuestro estado espiritual tiene que mejorar. Y si el ego es la base de todos los problemas, ¿cómo nosotros tenemos que resolver esta situación? Dicen nuestros sabios, Evei Shafel Ruach Lifnei Joladam. Tienes que ser humilde ante todas las personas. No dicen solamente que tenemos que ser humildes y tenemos que ser como los peces, dijimos, a los cuales no le llega el Ain Hara, porque están low profile, están por debajo del agua, no están diciendo aquí estoy, escúchenme, miren cómo estoy. Son humildes, son modestos. Pero los sabios nos dicen en la Mishnah algo muy importante. No dice solamente que ser humilde, hay que ser humilde ante toda persona. ¿Qué diferencia hay entre ser humilde y ser humilde ante toda persona? Ser humilde es algo muy general. Ser humilde ante toda persona significa que cada persona con la cual voy a entrar en interacción, yo voy a estar por debajo de esa persona. Voy a ser humilde con esa persona. ¿Cómo se logra algo así? Si de repente hay personas que yo sé que yo soy superior a esas personas y yo no puedo ser humilde ante todo el mundo, pero dice la Mishnah y dicen nuestros sabios que hay que activar esta humildad profundamente ante toda persona. Y la respuesta es encontrar en cada persona una característica o un talento especial que esa persona tiene, es decir, Hashem la dotó de algo especial que yo no tengo. Y en eso yo voy a poner mi kavaná, mi intención. Esa persona es mejor que yo en ese aspecto de la vida, en ese talento, en algo que yo no soy tan bueno como él. Y Baruch Hashem, cada persona del mundo es mejor que yo en algún aspecto de la vida. Y cuando yo estoy delante de esa persona, ver a esa persona, por lo menos por un instante, de una manera que esa persona es superior a mí. Y de esa manera yo me pongo humilde. Cuando trabajamos la humildad, cuando trabajamos la modestia, de esa manera nos protegemos de la manera superior ante cualquier Ain Hara. Porque el Ain Hara se provoca por el ego. El ego mío y mi falta de autoestima provocó el ego de la otra persona. Y cuando hablamos del ego en las esferas espirituales, sin entrar mucho en temas cabalísticos complicados, de la Sitra Hará que mencionamos al principio, que es el otro lado de la Kedushá, del lado de la santidad, de ese lado negativo hay muchas emociones negativas, que se llaman frecuencias emocionales bajas. Hablamos, por ejemplo, del miedo, hablamos del rencor, hablamos del odio, hablamos de una humildad falsa, pero cuando nuestros sabios hablan de cuál es el padre de todas las energías negativas, que son las frecuencias emocionales negativas en la estructura emocional humana, hablan del ego. El ego es lo peor. El ego es el principal condimento de todos nuestros problemas. Y por eso el ego es el que provoca esta energía negativa tan complicada que a veces no la vemos. A veces no la podemos ni percibir. A veces el Ain Hara puede estar en nosotros hace muchos meses hasta que lo podemos percibir. Pero ¿por qué se provocó algo tan negativo? Por nuestro ego. El antídoto principal, la antítesis del ego es la humildad, pero una humildad no general, una humildad profunda. Por eso en la Mishnah dicen nuestros sabios, una humildad ante cualquier individuo que se te presenta y con el cual tienes interacción. Y ver a ese individuo, por lo menos en un instante, como una persona mejor que tú. Y dicen también nuestros sabios, aplicar el versículo
Atznea lejet imashem elokeja. Tienes que ser humilde y modesto delante de Hashem. Estamos todo el tiempo delante de Hashem. En un momento en el cual expresamos ego, expresamos algo que no corresponde con nuestra vida, es como si fuera que no estuviéramos delante de Hashem. Porque el versículo dice, Atznea lejet imashem elokeja. Tienes que ser humilde cuando vas en el camino de Hashem. Y Hashem está siempre. El camino de Hashem es la vida. Hashem no se va, aunque en algún momento podemos echarlo. ¿Cuándo lo echamos? Dice la Gemara, cuando tenemos ego, que es la base de todos nuestros problemas. Porque dice como si fuera Hashem, Ani ba'ulo yeholim ladur beotomakom. Dice Hashem sobre la persona egoísta, yo y él no podemos vivir en el mismo lugar, porque él está tan lleno de sí mismo que no me da espacio para mí, dice Hashem, como si fuera. Y cuando nos despojamos de Hashem, invirtiendo tanto en nuestro ego, automáticamente somos blancos fáciles para cualquier energía negativa. La semana que viene vamos a hablar de energías negativas como entidades oscuras. Hoy estamos hablando de energías negativas que provienen de otros seres humanos. Pero en definitiva es lo mismo. Cuando una persona vive a partir de su ego, a partir de una necesidad de operar, a partir de yo quiero recibir, yo quiero que me escuchen, yo quiero que me vean, yo quiero que me aprecien, entonces automáticamente es como echar un poquito a Hashem y desprotegerse de esa luz infinita que nos protege de cualquier situación negativa. Y a partir de eso es como hacer huecos en nuestra aura, en nuestra alma, que nuestra alma la tenemos en dos dimensiones. Hay una dimensión del alma que es dentro del cuerpo y hay una dimensión del alma que está por alrededor del cuerpo. Y podemos hacer agujeros en esa dimensión del alma que está alrededor del cuerpo, que es como si fuera nuestra aura, y entran por esos agujeros esas energías negativas. Pero dijimos, pueden haber 1000 ojos arriba de una persona, si la persona está protegida, si la persona atznea lejetim Hashem elokeja, la persona está humilde en el camino con Hashem, entonces no pasa absolutamente nada. Otro de los conceptos muy importantes para no crear Ainara, para no crear en otros energías negativas, que es un concepto que podemos relacionarlo con lo que hoy habla la psicología. Se habla de inteligencia emocional. Todos nosotros interactuamos con personas. Tenemos que ser muy humildes y tenemos que estar muy atentos a no provocar en otros emociones negativas. Por eso hay que tratar a la gente de una manera especial. De repente uno llega a una cita médica o a un trámite cualquiera que sea y uno dice buenos días y la persona que lo atiende, buenos días. Ya, veo que esa persona no sabe de trato emocional, no tiene ni la más mínima idea de cómo interactuar porque me está enviando una energía negativa. Es muy importante que cada uno y uno de nosotros pueda transmitir con esa inteligencia emocional energías positivas. Si desde nosotros hay un despertar positivo, habrá un despertar positivo en la otra parte. Pero como dijimos antes, si a partir de nosotros vamos a operar desde el ego, desde el rencor, desde la envidia, automáticamente vamos a presentar y expresar lo mismo desde el otro lado. Miren qué interesante lo que pasó con Bilam. Mencionamos que Bilam es uno de los episodios donde vemos que es contratado por Balak para echarle un mal de ojo a todo el pueblo de Israel y acabar con todo el pueblo de Israel. Y Bilam dijo, tengo que verlos. Se subió arriba de una montaña y cuando estaba a punto de enviar a través de su mal ojo esa energía negativa,
no pudo hacerlo. Y terminó bendiciendo al pueblo de Israel, que dijo, Matobu o aleja Jacob mishkenoteja Israel. Dijo, qué buenas son tus tiendas, Jacob, tus moradas, Israel. ¿Qué es lo que vio Bilam? ¿Por qué en lugar de maldecir con el mal de ojo, terminó bendiciendo al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel vivían en carpas, pero las carpas, las puertas de las carpas no se enfrentaban una a la del vecino. Es decir, el pueblo de Israel estaba todos en el campamento, pero estaban todos guardando tzniut, guardando modestia. Nadie podía ver lo que pasaba en la casa del otro. Cada uno guardaba sus bendiciones para adentro. Todos estaban en la dimensión de peces modestos por debajo del agua, o cada uno en su cabaña, cada uno en sus tiendas, pero no mirando lo que pasaba con el otro. Cuando Bilam vio esa modestia, cuando Bilam vio esa humildad, cuando Bilam vio esa dimensión contraria a querer meterse en la vida del otro, entonces no pudo maldecir al pueblo. Lo que hizo fue bendecir al pueblo. Porque como dijimos antes, si tu experiencia es una experiencia de humildad, es una experiencia de santidad, automáticamente eso es lo que vas a proyectar. Lo que está dentro de nosotros, lo que vivimos en nuestro corazón, es lo que se expresa y lo que vamos a proyectar hacia afuera. Muchas veces las cosas que pasan afuera no son situaciones de las cuales pensamos que somos víctimas de las circunstancias, sino que son proyecciones de nuestro interior. Por eso Bilam no pudo maldecir al pueblo de Israel. Ellos estaban en una dimensión de humildad completamente. Ahora vamos a ver remedios del Talmud y de la Kabbalah para lo que es el Ain Hara. Y luego vamos a dejar 30 minutos para preguntas. Vamos a abrir quizás los micrófonos o pueden hacer las preguntas por el chat. Pero si una persona siente que tiene Ain Hara, siente esa angustia en el pecho o las cosas no están saliendo, lo principal, como les dije, es analizar profundamente cómo uno está posicionado en lo espiritual, en lo personal, en lo familiar. Primero, hacer una contabilidad emocional, cognitiva, espiritual, personal. Y darse cuenta que uno puede mejorar para poder evitar energías negativas que lleguen de afuera. Pero digamos que no hay mucho tiempo para cambiar. O por lo menos cambiar nos va a demorar por lo menos unos días. Y el Ain Hara ya llegó a nosotros, ya estamos de alguna manera afectados. ¿Qué es lo que podemos hacer? Esto lo dice la Gemara. Lo que hay que hacer es decir lo siguiente, una frase en arameo. Después la voy a anotar en el chat para que todo el mundo la tenga. Y la frase dice así, Ana, Ploni ben Ploni, yo, fulano, hijo de fulano, o fulana, hija de fulana. Mizara de Yosef Kaatinan. Vengo de la descendencia de Yosef. Velo Shalta Be Eina Bisha. Y en él no hay dominio del Ain Hara. Y uno termina diciendo, Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleain. Esto es una frase que hay que decir que es, según la Gemara, esto no es Kabbalah, que es muy importante, pero agrega la Kabbalah, perdón, la Gemara algo. Y atentos, es muy interesante. Dice la Gemara, hay que agarrar la mano así, con el pulgar hacia afuera, y agarrar con la mano izquierda el pulgar. Luego soltar el pulgar de la mano izquierda.
y abrazar con la mano derecha. Y vamos a poner los 8 dedos, menos los pulgares así, y los pulgares están guardados. Y en ese momento decimos, Ana, Ploni ben Ploni, Mizarra de Yosef Katinan, Velo Shalta Be Eina Villa. Yo soy Gabriel Dinar ben Yahya, que vengo de la descendencia de Yosef, en el cual no gobierna ni domina el Ainara. Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleain. Esto no es Kabbalah. Si alguno dice, bueno, Kabbalah no es lo mío. Esto es Talmud, Gemara. Y de esta manera se libera el Ainara. Después lo voy a anotar en el grupo, en el chat del taller. Esa es la primera. La segundo antídoto es pensar en el tjelet. ¿Qué es el tjelet? El tjelet es el color celeste del cielo. Dice así, pensar en el color celeste, primero del mar, luego del cielo, luego del Kisea Kabod, y luego pensar en Hashem, que es Ein Od Milvado, que no hay otro fuera de Hashem. ¿Cuándo puede gobernar una situación negativa dentro de nosotros? Cuando nos despojamos de la conciencia y la conexión espiritual y la luz profunda del Kadosh Baruj Hu, de Hashem. Hashem es infinito. Cuando de alguna manera, a partir de nuestro ego, a partir de nuestra actitud negativa, abrimos como si fuera un espacio vacío de Hashem, hacemos lo que se llama un makom panui o un halal panui, un espacio abierto, como si fuera, en este espacio Hashem no está, ahí es cuando lamentablemente pueden entrar agujeros negros. Ahí es cuando pueden entrar dimensiones negativas. Por eso nuestra conexión con Hashem, si es poderosa, si tenemos una meditación constante de que todo es para bien, que Hashem maneja el mundo, que la providencia divina es parte de cada uno de nuestros pasos y de nuestras circunstancias, y podemos abrir los ojos para entender cómo todas las situaciones, incluso las aparentemente negativas, vienen para un mensaje profundo, entonces está Hashem con nosotros. Y si Hashem está con nosotros en cualquier circunstancia, en circunstancias de luz, pero también en circunstancias aparentemente de oscuridad, entonces automáticamente no solamente estamos protegidos contra cualquier dimensión o energía negativa, sino no existen emociones ni energías negativas. Vamos a verlo con una situación muy interesante. Estudiamos la semana pasada la Perashá de Bereshit, donde la serpiente trajo, a partir de incentivar a Adán y a Javá a comer del fruto prohibido, trajo todo lo negativo al mundo. Trajo la muerte, trajo enfermedad, trajo el dolor, sufrimiento. La serpiente, según la Kabbalah, cuando se habla en la Kabbalah de serpientes, se habla de lo peor de lo peor. Pero interesantemente ocurrió 4 libros después, en el libro de Bamidbar, cuando los judíos habían salido de Egipto, tenían que entrar a posteriori a la tierra de Israel en pocas semanas. Pero lamentablemente pecaron y se quedaron 40 años en el desierto. En esos 40 años en el desierto, ¿qué ocurrió? Hubo muchas rebeliones por parte del pueblo de Israel. Y en una de esas rebeliones que se rebelaron contra Hashem y contra Moshe, Hashem los castigó ¿con qué? Con serpientes. Con serpientes que vinieron a morderlos, a envenenarlos, a matarlos. Y los judíos se dieron cuenta que esas serpientes que llegaron en ese momento justo
y a partir de esa circunstancia tenía que ver con el mal proceder de los Yehudim, que se habían revelado ante Hashem y Moshe. Entonces Hashem vio que hicieron teshuvá, Hashem vio que ellos se arrepintieron y le dijo a Moshe, haz kaj leja saraf, haz una serpiente, besimoto al nes, y ponla sobre un estandarte, ponla en un lugar alto, bejola roeo todo bajai, y todo el que va a ver a la serpiente va a vivir y no va a morir. O sea, si habían sido mordidos o envenenados por la serpiente, iban a ver esa serpiente, que era una serpiente de cobre, puesta en un lugar elevado, en un estandarte, y se iban a curar. Preguntan los sabios. No entiendo. La serpiente fue la que los atormentó. La serpiente fue la que los mordió, la que los iba a matar y mató a muchos. Ahora la curación es la serpiente. ¿Cómo es posible? Responden los jajamim, en realidad la idea era que miren hacia un lugar alto y no miren a la serpiente, sino que miren hacia el cielo y se den cuenta de que Hashem es el curador. Esa es la primera respuesta de los jajamim, pero los jajamim vuelven y preguntan, eso no es lógico. Si tú quieres que ellos hagan teshuvá, entendiendo que la curación viene de Hashem, pon otra cosa, pero no pongas una serpiente. La serpiente los estremeció, la serpiente los quiso matar. ¿Y tú me estás diciendo que la serpiente ahora es el medio para curarlos? Y la respuesta es sí. Muchas veces nosotros tenemos miedos. Cuando hablamos de Ainara también tenemos miedo. ¿Y qué hacemos cuando llega un miedo? Nos resistimos. No quiero sufrir, no quiero ser víctima de las circunstancias. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y viene la Torá y nos dice, pon la serpiente arriba. ¿Qué significa pon la serpiente arriba? Entiende que esa serpiente tiene un mensaje. Esa negatividad, ese desafío, esa oscuridad viene con un mensaje muy, pero muy profundo. Incluso los desafíos, la enfermedad, los problemas de Parnasá, incluso situaciones como sueños, pesadillas, lo que es aparentemente el Ainará, no lo veamos como algo circunstancial, diminuto, específico. Veamos el mensaje que trae. La serpiente que aparentemente quiere matar es el medio para curarnos. Pero cuando no nos resistimos al miedo, no nos alejamos del miedo pensando, no quiero sufrir esto, no quiero el miedo. Todo lo contrario, entra en el miedo, entra en la serpiente, entra en la dificultad. Hashem te dio la fuerza para entender cuál es el mensaje. Y el mensaje del Ain Hara no es alejarse del Ain Hara, es entender, me llegó esto, es una alarma. Si yo estoy muy dormido y suena la alarma, ¿me enojo con la alarma? Hay gente que sí. Hay gente que suena la alarma y le pega a la alarma. Qué equivocados que están. No la agarres no te pongas bravo con la alarma. Sí, estabas durmiendo, la alarma te conmocionó, la alarma te estremeció, pero la culpa no la tiene la alarma. La alarma te está despertando. La alarma te está diciendo, tienes que llegar a un nivel de conciencia superior. Tú puedes vivir la vida de otra manera. No tienes que vivir y operar a través del ego, en el caso del Ain Hara. No tienes que operar a través del cuerpo, sino que tienes que operar a través del alma. Y la manera en la cual Hashem nos avisa de que tenemos que recomponer, como dice el GPS, recalculando. Tenemos que recalcular nuestro camino, es justamente a través de un movimiento, a través de un sentimiento negativo, a través de una pesadilla, a través de un Ain Hara. Entonces, la misma serpiente
que en principio me quiere lastimar o me quiere matar, es la que me da vida. Es el intermediario de Hashem para vivir en un nivel superior de trascendencia. Quizás no esperaban estos conceptos sobre el Ain Hara. ¿Por qué? Porque es más fácil pedirle a un cabalista, y tengo muchos, que los saquen el Ain Hara, o uno mismo puede utilizar diferentes técnicas, pero ese es el camino fácil. El camino fácil es pagar una donación a un cabalista en Israel y ya, me siento mejor, me sacó el Ain Hara. Pero eso es muy simplista. El Ain Hara es como esa alarma que viene a avisarnos de que tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia. Hashem nos está diciendo, podemos rendir espiritualmente mucho más. Tenemos que operar desde lo espiritual y no desde lo material y no desde el ego. Y hay que dejar de tener esa necesidad de mostrarse a los demás como si nos faltara algo, como si necesitáramos la aprobación de los demás. Dejar de vivir a partir de la opinión pública y empezar a vivir a partir de la opinión privada. Dejar de buscar amor afuera y buscar amor interior adentro. Curar a ese niño interior que está diciendo, ámenme, ámenme. La respuesta no es buscar amor a partir de las redes sociales, ni a partir de la afuera, ni de las opiniones públicas o exteriores. Es buscar el amor personal, querernos a uno mismo. Y cuando uno realmente se quiere a uno mismo, no hay lugar para Ain Hara. Entonces el Ain Hara, ¿para qué viene? Para despertarnos, para estremecernos, para que volvamos a conectarnos a la fuente divina exterior y a la fuente divina interior, y vivir a partir de nosotros mismos. El tercer concepto de cómo uno puede terminar con el Ain Hara es una técnica que yo particularmente utilizo con la gente, que es tomar un vaso de agua y echarle 9 pedacitos de pan, y a través de esos 9 pedacitos de pan se dicen con cada uno de los pedacitos de pan una cosa diferente, y después la persona se toma a través de 9 sorbitos, sin decir brajá, se toma esa agua sin tocar el pan, y luego se desecha al inodoro esa agua. En el caso de mi amigo que tenía Ain Hara por esta situación de Facebook, lo hizo y enseguida se le fue. Es realmente muy interesante, lo puedo explicar también en el chat después de una manera más particular para el que lo quiera. Pero básicamente esto es todo por el primer taller de hoy. Ahora lo que vamos a hacer es a recibir preguntas. Voy a ver aquí cómo sacar el silencio a todos, ¿ok? El que quiera hacer preguntas puede liberar su micrófono. Y también el que quiere dar alguna opinión sobre si era lo que esperaban sobre el taller de Ain Hara, si les pareció que estaba bueno y si les gustó. ¿Puedo hablar? Claro, claro. Hola a todos. Estuvo todo muy interesante y aprendí cosas que ni me podía imaginar, o sea, pero entonces también veo que hay, por ejemplo, hay un grupo de personas que vienen de X lugar de Europa, que ellos hablan contra el mal de ojo y dicen Barminá. Eso lo aprendí aquí en Panamá. Y también el Hamza. ¿Qué significa todo eso? ¿Eso tiene alguna lógica o es algo como una superstición?
Cuando una persona, gracias por la pregunta, Rita, cuando una persona siente, por ejemplo, viene alguien y nos dice, ay, tu hijo es tan lindo, etcétera, etcétera, o te hablan de una manera un poquito exagerada, entonces uno, de alguna manera, lo que hace con ese tipo de expresiones es anular conscientemente la actitud de la otra persona, porque en realidad la palabra de otro puede afectar, el pensamiento de otro puede afectar. Vamos a ver la semana que viene algo muy interesante. Hay un concepto que se llama entidades negativas espirituales que se pueden formar a través de la mente. Es un concepto muy, pero muy interesante, pero lamentablemente cuando una persona está en una frecuencia espiritual negativa y piensa en forma negativa, conectando con el corazón, emociones negativas, puede crear entidades negativas de las cuales después hay que trabajar para liberarse de ellas. Entonces, uno no sabe cuando una persona recibe una expresión así, qué nivel tiene. Entonces, son maneras de bloquear lo negativo. Ok, ahora otra cosa. Por ejemplo, y ha sucedido y he escuchado que le ha sucedido a otras personas también. La persona siente la mirada de otro, o sea, no lo está mirando, está en un grupo, en un shiur o en una conferencia y de repente se siente la mirada profunda, como si te estuvieran haciendo una radiografía. ¿Qué significa eso? Bueno, eso fue lo que dijimos al principio. A través del ojo Exacto. se expresan emociones y muchas veces esas emociones pueden ser Son negativas. negativas. Uno lo percibe lamentablemente. No, lamentablemente Sí. no. Uno percibe positivamente, pero lamentablemente a veces son energías negativas. Exacto, pero ¿qué se hace en esos casos, Rabino? En ese caso, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Una de las cosas muy interesantes que se pueden hacer en ese momento es decir un pasuk de Teilim con Kavaná. O sea, o en la mente hay muchas cosas que se hablan. Hay otra, por ejemplo, de imaginar alrededor de uno como si fuera una burbuja de luz. Y la imaginación es muy poderosa. Así como la imaginación o el pensamiento de otra persona puede afectarte, tu imaginación puede protegerte. Entonces, uno puede Es el imaginar más fuerte. que está rodeado de una energía luminosa, como una burbuja de luz. Ok, muchas gracias Rita por las preguntas. Voy a ver las preguntas que me hicieron Gracias. a las órdenes. Voy a ver las preguntas que me hicieron acá en el chat. Ok. Raf, hola. Yo quiero hacer una pregunta, Pamela. Hola Pamela. Raf, ¿es verdad que entre uno más cree en el Ain Ra, más se puede volver realidad? Excelente. Pero el tema no es en creerlo, sino en creerlo de una manera que uno queda debilitado. O sea, el problema, nosotros partimos en este shiur diciendo que el Ain Ra existe. Pero es como hay una frase que no sé si conocen, pero en Uruguay se mencionaba mucho. La frase dice, no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Pero que volan. O que vuelan, vuelan. ¿Cuál es el punto? Es, el Ainara existe. Lo estamos explicando de una manera bastante simple, a través de las emociones negativas, pero uno no puede estar, ¿cómo se llama?, supeditado o obsesionado con el concepto, porque la obsesión, ¿qué es lo que va a plantear? Bueno, ¿Qué es lo que va a traer como resultado? Que uno tenga miedo. El problema no es
creer en el Ainara. El problema es tener miedo al Ainara y pasar a ser una víctima de las circunstancias en forma permanente y constante. Si uno, por eso este shiur para mí es bastante novedoso y quería que lo disfruten de esta manera, porque la idea es cambiar la perspectiva del Ainara. Saber que las energías negativas existen. Existe. Punto. Pero, de todas maneras, que nosotros sepamos que tenemos un poder superior, estamos conectados con Hashem y no tenemos que tener miedo. Estar obsesionados con la Ainara es automáticamente bajar a la dimensión, a la frecuencia emocional más baja de la Sitra Ajará, del lado opuesto a la santidad, que es el miedo. Y cuando una persona vive y opera a partir del miedo, entonces uno termina siendo un blanco mucho más grande, un target mucho más poderoso, donde se abre el agujero negro dentro de nosotros y puede entrar el Ainara de una manera mayor. Gracias, Raf. Y otra preguntita, o sea, ¿cómo? O sea, a mí yo siento que a veces como que a veces no quiero ni pensar en algo bueno para alguien porque tengo miedo que puedas darle un Ain Ra. O sea, ¿cómo nosotros evitar darle Ain Ra a otra persona? No solo de recibir, sino de dar. Bueno, gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta, porque es muy buena la pregunta y es muy importante. En realidad, la manera de no dar Ainará es deseándole a cada persona lo mejor, pero de una manera sincera. Es, por ejemplo, cuando escuchamos, esto me lo enseñó mi suegro, del cual aprendí muchísimas cosas sobre este concepto y el tema del vaso de agua, por ejemplo. Cada vez que se escucha una buena noticia sobre una persona, o se escucha que Baruch Hashem tiene un buen pasar económico, una posición, etcétera, etcétera, siempre él enseguida, para evitar el Ainara, dice que tenga más y le desea que tenga más. O sea, no es suficiente lo bueno que estoy escuchando, sino que tenga mejorado para él, más bendición y más abundancia, porque de esa manera estamos rompiendo nuestro ego al escuchar esa noticia y estamos evitando, yéndonos al extremo, yéndonos al nivel superior con un buen ojo, estamos evitando el mal ojo. Entonces, automáticamente, y al principio, a mí me parecía muy extraño, los primeros meses de casado, me parecía muy extraño cuando se hablaba de alguien que le iba muy bien, mejorado para él o que tenga más. Y después se hizo parte de nuestro dialecto y es algo muy bello, porque uno mismo se da cuenta que cuando a alguien le va súper bien o tiene una bendición así y uno dice que tenga más, es como que el Yetzer Hará lo adormeces, le das un knockout en ese momento. Gracias. A las órdenes. Bueno, gracias por los mensajes positivos en el chat. Ok, yo solo decía Ben Porat Yosef, ¿eso sirve cuando es algo rápido? Sí, 100%. Cuando es algo rápido, sirve también la frase Ben Porat Yosef también sirve 100%. Acá estamos agregando algo más. Para eso están en este taller, para agregar cosas nuevas. Y es interesante, la verdad, está traído en el Talmud, lo que mencionamos. Y sí, ok, gracias Armando por el mensaje también. Voy a poner las palabras para el mal de ojo en el chat, en el cual están todos ustedes. Ok. Ok, las limpias de huevos son de nuestra religión. No conozco. Ivonne, no conozco. Me puedes escribir en particular para buscarlo, pero no conozco, la verdad. Pero puedo averiguar. Ok. Ok. Por ahora son mensajes positivos sobre el taller, sobre la clase.
Ralph, soy Richard, ¿qué tal? Hola, Richard, perfecto, bienvenido. Quería hacer una pregunta. Claro. Vos dijiste al principio que muchas de las veces uno sufre Ainara involuntariamente por haber causado eso en otras personas, como el ejemplo que dijiste de poner fotos en Facebook o causar involuntariamente un malestar a alguien que en reciprocidad te causa, te echa el Ainara. Pero muchas veces vos no le hiciste nada a alguien, o por lo menos que no te enteraste, ¿no? Y recibes Ainara. O hay gente que por su naturaleza tiene como de costumbre, o sea, está siempre con el pensamiento negativo, siempre con envidia. ¿Por qué existen esas clases de personas? ¿Sí? O por qué, la misma pregunta, o sea, ¿por qué si vos estás por lo menos dentro de tu conciencia, seguro de que no le causaste ningún malestar, aún así recibes una Ainara de alguien? Muy buena pregunta, porque dijimos, como el caso de la señora que nos dijo que ella da Ainara automáticamente y no quería ver a nuestro bebé, hay personas que sufren, hay personas que cargan emociones negativas y cargan una amargura constante de alguna manera y lamentablemente te ven que sonreíste o te ven de buen ánimo y ya eso es suficiente como para que tú seas un blanco de la Ainara. Lo importante es entender que cada vez que nos llega una energía negativa no es para estremecernos. La energía negativa debe ser respondida con energía positiva y con luz. O sea, cada vez, uno de los conceptos más lindos para mí de poder entender esta experiencia de energías es saber de que hay un mundo espiritual. Si hay energías negativas, entonces obviamente hay energías positivas, pero nosotros como seres humanos y a nivel psicológico estamos constantemente poniéndole el énfasis a las energías negativas, porque nos gusta ser víctima de las circunstancias o porque operamos desde el ego a partir de nuestro personalismo. Pero si hay energías negativas, entonces quiere decir que hay energías positivas. Y yo lo tomo como una alarma. Si estoy sintiendo esa mirada o esa emoción negativa, entonces me pregunto, ¿por qué me está llegando a mí? ¿Será que Hashem quiere que yo llegue a un nivel de conciencia superior o que empiece a profundizar en estos temas de energía espiritual, de espiritualidad, de Kabbalah, de misticismo o de mitzvot incluso, o de Torah? Porque en definitiva, la palabra Torah, ¿de dónde viene? Viene de la palabra luz, viene de la palabra luminosidad. En definitiva, vivir una vida conectado con los preceptos, con el estudio, con la comunidad, es vivir una vida de luz. Entonces, es como dice el rabino Nachman de Breslev, si tú crees que puedes dañar una situación, también quiero que creas profundamente que la puedes arreglar. Pero muchas veces nos quedamos en la parte de lo negativo. Pero si existen estos conceptos negativos, es para poder proyectarnos a entender que existe lo positivo también. Y si un pensamiento de una persona con una conexión emocional negativa lo puedo sentir, entonces, ¿qué puedo yo hacer al respecto para proyectar desde mi vida pensamientos positivos y emociones positivas para afectar positivamente a los demás en mi entorno? Entonces yo lo tomaría como una enseñanza muy profunda para poder conectarme yo con las mismas energías, pero a nivel positivo y espiritual. Muchas gracias, Rabino. A las órdenes. Tengo acá una pregunta. ¿Hay algo que se puede hacer para contrarrestar esa mala sensación de la mirada fea o escaneadora? Sí, como dijimos antes, uno mismo, hay muchas maneras, pero psicológicamente, en ese momento, responder a esa persona con pensamientos positivos. Si yo, ante la sensación negativa, ante esa mirada negativa por parte de esa persona, yo me pongo mal,
entonces alimenté esa negatividad y no solamente que ahora surgió de ella, ahora también es parte mía. Y yo soy víctima de las circunstancias. Cuando esa persona mira de esa manera o que trata de proyectar esa negatividad, tú trata de imaginarte que tienes un escudo. Y ese escudo va no a revertir la negatividad, sino que va a proyectar cosas buenas a esa persona. En ese momento reza por esa persona. En ese momento pide que a esa persona le vaya mejor. Pide misericordia por esa persona, que le vaya bien. Responder ante esa mirada negativa, escaneadora o mirada fea con energías positivas. Como dijimos antes, que la serpiente que quiere lastimar, que se transforme la serpiente en una serpiente curadora, sanadora. Y lo importante es que nosotros no respondamos y no interpretemos la energía negativa como algo negativo. El problema no es la energía negativa, el problema es nuestra interpretación de la energía negativa. Entonces, a no tener miedo. Si sentimos esa amargura, esa emoción negativa por parte de los ojos de esa persona, entonces tratemos de proyectar amor, lo opuesto a lo que esa persona está proyectando. A ver aquí, ¿y cómo hacer para no traer el mal de ojo contando un proyecto personal, pero a la vez no quedar como retrógrada escondiendo las cosas? Bueno, el tema es contar un proyecto personal, hay que tener mucho cuidado cómo hacerlo. Porque si uno sabe que va a lastimar a las personas o uno tiene que preguntarse por qué lo estoy contando. Yo veo una diferencia muy grande cuando publico algo. ¿Cuál es la intención con la cual lo publico? Antes publicaba de una manera, ahora lo publico de otra manera. Y ante la kavaná, la intención con la cual uno proyecta lo que uno está diciendo, ahí es si uno se transforma en un blanco, en un target, en un agujero para que entre esa negatividad o no. Hay personas que no van a estar contentas de que yo les cuente los proyectos que voy a hacer. Y no les interesa. Y no van a cambiar en nada mi proyecto. Hay personas que están a gusto de escucharlo y están contentas con mi evolución. Hay que tener mucho cuidado, cada circunstancia es muy particular, pero creo que todo comienza con preguntarse uno mismo, haciendo un balance personal, ¿por qué estoy contando este proyecto? ¿Es para que la gente, es por mi autoestima? ¿Es para que la gente piense que yo estoy creciendo? Es una pregunta muy particular y muy personal. Y a partir de uno es como se proyectan las cosas hacia uno después. Es como si la gente tuviera una inteligencia espiritual o emocional muy pura y saben si nosotros estamos operando a partir del ego o a partir de otro concepto positivo. Okay, sigo viendo las preguntas acá. Ok, muy buena pregunta. Es una pregunta que me hago siempre. ¿Cómo se puede cuidar uno del mal de ojo cuando se trabaja de cara al público? Es una pregunta que me hago bastante porque uno mismo, entre comillas, es medio semi o un por ciento de 100 de figura pública y sale en videos y sale en redes sociales. ¿Cómo uno que tiene que dejar de hacer todo esto? La respuesta es no. Uno tiene que seguir enseñando y si Hashem nos dio las redes sociales es porque uno tiene que trabajar a partir de ellas. Pero de vuelta, es como la respuesta anterior. Uno tiene que estar muy convencido de cómo uno hace las cosas y cuál es la verdadera intención por la cual uno está haciendo lo que está haciendo. Si hay un 99% de hacerlo por el bien del mundo y para llegar a otra persona
y un porcentaje por ego, ese un porcentaje hay que trabajarlo. Hay que convencerse. Hay que levantarse todas las mañanas y decir, no me levanto de la cama hasta que me convenzo de que mi trabajo es un trabajo para llegar a los demás y no para proyectar mi ego. Y esto es un balance personal que uno tiene que ir haciendo, uno tiene que ir convenciendo su mente. Es un ejercicio. Esto no se va a dar de un día para el otro. Pero si uno lo hace en forma constante y uno se va educando a sí mismo y se va autoconvenciendo de que este es el objetivo, entonces automáticamente esto se va a dar. Y cuando uno se va a proyectar, cuando el ego quiera aparecer, entonces el ego, uno va a decir, oye, tú te vas de aquí. Pero es operar a partir de otros niveles y eso automáticamente lo protege a uno y lo hace realmente socio a Hashem en todo lo que uno hace. Y la otra pregunta ¿es buena idea confrontar verbalmente a la persona que tiene la mirada pesada? No, yo diría que no. Confrontarlo verbalmente es añadir y sumar a la negatividad. Yo creo que uno se tiene que preguntar por qué esa persona se la agarra con uno y uno tomar el mensaje y entender que si uno responde a esa persona en forma positiva y en forma compasiva y no con la misma energía y el mismo veneno que esa persona está proyectando, créeme que esa persona no lo hace más, porque no tiene con quién proyectar esa energía. La energía negativa quiere más energía negativa. Si nosotros, ¿cómo se dice? No alimentamos, o mejor dicho, matamos de hambre esa energía negativa, automáticamente no tiene lugar donde germinar ni proyectarse. Todo depende de nosotros. No somos nunca víctimas de las circunstancias. Somos nosotros, a partir de nuestra reacción, los que tenemos la capacidad de resolver a nivel espiritual, porque esta es una batalla espiritual en lo emocional. Ok, si uno sabe de alguien que te desea mal, ¿puede uno enviar amor y positivismo a esa persona con nombre propio? Sí, pero en la mente, ¿no? O sea, sí. Hacerlo, pero en la mente. Sí, esa creo que era la pregunta, me parece, ¿no? 100%. Uno tiene que meditar y pensar lo mejor para esa persona y saber que esa persona llegó a este plano no para lastimarnos. Aparentemente viene a lastimarnos, como la serpiente, pero esa persona viene a mejorarnos, viene a enseñarnos empatía, viene a enseñarnos paciencia, viene a enseñarnos que podemos trascender esas energías negativas y transformarlas, como tú dices aquí, David, en un amor y positivismo. Ok, creo que están las respuestas dadas. Baruch Hashem, creo que fue una linda clase. Les recomiendo mucho, no se pierdan la semana que viene sobre entidades espirituales. Ya trascendemos el mundo físico, la existencia humana y pasamos al mundo espiritual y vamos a hablar de entidades espirituales negativas y vamos a ver también cómo protegernos de ellas y vamos a escuchar muchas historias y historias hasta personales. Va a estar muy interesante. Así que se los recomiendo. Si tienen amigos o amigas que ahora que ustedes participaron de este taller y les parece que les va a gustar, dígales que se incluyan en este taller. Les mandamos esta grabación y los invitamos para las próximas 2 si quieren participar en vivo. Que tengan todos Shavua Tov y solamente buenas noticias y mucha buena energía en esta semana que comienza y en toda la vida.